El día de hoy me he dado cuenta de que uno de los vecinos, lo voy a decir despacio porque me pueden escuchar, vivo en un departamento, al costado de varios departamentos, y no sé quién ha sido, pero uno de los vecinos se está conectando a la red Wi-Fi. ¿Cómo me he dado cuenta? Lo que pasa es que ha habido momentos donde he tenido tirones de lag, y eso era muy raro porque en realidad yo vivo prácticamente con mi pareja y siempre hacemos, o sea, nunca tenemos este tipo de problemas. Entonces estuve revisando y me di cuenta de que había dispositivos que yo no reconocía. El problema es que mi red Wi-Fi tiene una contraseña muy sencilla. Pero el lado positivo es que obviamente yo lo dejé adrede con una contraseña muy fácil. Porque en realidad creo que la persona que se conecta a mi red Wi-Fi debería tener más cuidado que yo dejando mi red Wi-Fi abierta. Porque obviamente soy un hacker. Entonces por eso el día de hoy les voy a enseñar 3 formas de poder identificar quiénes están dentro de su red Wi-Fi. Y si en caso ustedes llegaran a ver que esa persona no debería estar, les voy a enseñar un par de métodos para que puedan quitarlos. Vamos a ir desde 0 hasta Dios, desde noob hasta hacker. Entonces vamos a empezar con el método noob. Para esto abrí un CMD, bastante simple. Vamos a poner ping, bueno, primero un ipconfig para ver cuál es mi dirección IP. En mi caso yo me encuentro dentro de la red 18, entonces si voy por acá debería estar, acá está. Estoy en la red número 18. Por ende, yo tendría que hacer ping al primer equipo, que sería 192.168.18.4, perdón, punto 1, que es mi puerta de enlace. Si responde, hasta ahí estamos bien. Vamos a ir continuando y viendo si es que llegamos a tener respuesta en cada equipo que consultemos. En este punto voy en el 3, aún no encuentro a nadie, vamos al número 4. En el número 4 vemos que obviamente responde porque es mi propio equipo. Y podemos seguir consultando de esta forma a ver si encontramos algún equipo extra que esté conectado. Si yo determino que ese equipo no es uno de los que yo tengo en posesión, entonces sabría que ese equipo es el del atacante. Obviamente este método es bastante aburrido, bastante simple y también, bueno, no tan fácil de detectar. Porque ¿qué pasa si se conecta, si una de estas IPs es, por ejemplo, mi televisor? O, por ejemplo, un celular. Tendría que revisar todos los celulares que tengo para ver cuál podría ser. Por eso es que vamos a ir al segundo método. El método normal, el método técnico, el método del ingeniero. Para esto vamos a utilizar una página web. Hemos entrado a la 192.168.18.1. En algunos casos podría ser 192.168.1.1 o 0.1. ¿Cómo vas a saberlo? Es muy fácil. Desde aquí, desde el CMD, vas a poner ipconfig y vas a ver cuál es tu puerta de enlace. La puerta de enlace en mi caso, para mi adaptador Ethernet, es la 192.168.18.1. Por ende, yo busco esa dirección IP y me aparece esta página. Esta página es la página de administración de mi router. Entonces yo voy a poner la cuenta y me voy a loguear. ¿Cómo puedo saber el usuario y la contraseña? Es muy sencillo. Van a la parte de atrás de su router y le toman una foto y van a buscar el apartado que diga usuario y contraseña. Van a copiar y van a utilizar ese usuario y contraseña para poder conectarse. En este punto podemos ver que tenemos 25 dispositivos conectados por la red Wi-Fi. Si le doy clic acá, yo voy a poder ver teóricamente qué equipos están conectados en mi red Wi-Fi. Ven que tengo un montonón de equipos. Ahora mismo hay algunos que están offline. Acá hay algunos offline, pero es muy raro. Realmente yo esperaría tener solo tal vez unos 10, pero 25. Somos 2 personas que vivimos aquí. Fácil, ni siquiera está conectado. Pero ahora mismo puedo ver algunos equipos que se encuentran conectados. Por ejemplo, este Redmi Note 11PR, que no sé qué equipo será. Un Xiaomi Pad, que esto sí tenemos. El equipo de mi pareja. Un Honor 90, que también creo que es el celular de mi pareja. Pero este de acá no me cuadra. Este es mi laptop, mi televisor, pero está offline. Acá tengo un equipo Kali, pero está offline. Esto creo que fue en una de las pruebas de hacking que hice. Un equipo Poco MS5 pero está offline. Y bueno, acá tenemos más equipos offline. Y acá tenemos 2 equipos que se encuentran online. Entonces estos 2 equipos, por ejemplo, ni siquiera sé cuáles son. Pero existe una forma de poder saber o poder identificar qué marca por lo menos pueden ser. Para eso vamos a buscar Mac Identifier. Y utilizando los primeros 6 valores, que serían estos, bastaría para poder identificarlos. Bueno, voy a ir hasta acá, a ver si lo identifica. No, no lo encuentra. A ver este.
tampoco lo puede identificar. Por ejemplo, si vamos a algún otro equipo, este también es la misma laptop. Si vamos a algún otro equipo, por ejemplo este Honor, y copio la Mac, vamos a pegarlo por acá, y puede encontrar utilizando, bueno, utiliza estos primeros datos y con esos valores puede identificar cuál es la marca del producto. En este caso es un Honor. Por ejemplo, esto es un Redmi. Esto es en internet por si acaso. O sea, esto yo lo puedo poner y me debería encontrar los dispositivos. Aquí es raro. Este es un Redmi pero no lo identifica. En este caso había algunos problemas con algunas Mac, pero no pasa nada. El chiste es que tú puedas identificar todas las que puedas que sean tuyas. Obviamente las que no deberían ni siquiera aparecer. Cuando alguien está dentro de tu red Wi-Fi puede hacer múltiples tipos de ataques con los que podría encontrar información importante. Podría ser lo que se conoce como chuponeo o sniffing. Ahora, esta parte, para poder quitar a dicha persona, o bueno, a esos equipos, porque son personas, son equipos, de tu red, lo que vas a tener que hacer va a depender completamente de tu router. No todos los routers son iguales. Por ejemplo, el mío, al ser Huawei, tiene esta interfaz. Probablemente la tuya tenga algo diferente. Si entras a la parte de security, vamos a ver en Wi-Fi MAC Filtering. En mi caso se llma de esta forma. Y yo aquí puedo generar una lista negra donde voy a poner qué Macs no se pueden conectar. Lo que yo haría sería poner New. Ponemos el device Mac. Elegimos cuál de estas es la Mac que no encontramos. Y después solamente tendríamos que aplicar. Para mi caso por lo menos. Y con eso ya el equipo que yo seleccioné no va a tener acceso a mi red Wi-Fi. Ya lo habríamos prácticamente sacado sin ningún problema. Pero hasta este punto todo se ve fácil, todo se ve tranqui. Y no se ve para nada hacker. Así que tenemos que ir al paso, o bueno, al método número 3. Al método de hacker. Vamos a darle al tercer método. Para ese tercer método voy a usar dos cosas. Uno, una herramienta en Kali. Y número 2, voy a utilizar mi antenita, que ya vieron en un video anterior, que lo que nos va a permitir hacer es inyectar paquetes para lograr sacar a esa persona que se ha metido a mi red Wi-Fi. Listo. Tenemos ya la antenita lista y preparada para estas pruebas. Antes de eso voy a usar un ARP scan para ver qué equipos se supone que están dentro de mi red. Vamos a agregarle interface igual, en este caso ETH0. Y finalmente agregaríamos bueno, hay un comando más que es, ahí está, el localnet. Con esto podríamos encontrar los equipos que se encuentran dentro de mi propia red. En este caso, como estoy en una red que es virtual, la 159, solamente me va a encontrar estos equipos. Si yo cambiara el adaptador de red por un adaptador puente, podría identificar otros equipos dentro de la red local. Pero, como ese método es medio aburrido, vamos a usar directamente el método con la antena Wi-Fi. Vamos a poner nuestra interfaz de red en modo monitor. Así que le vamos a dar con AirMon, le mandamos el start, así que háganlo bien, no lo hagan como yo, start y WLAN 0. Ahora sí. Con esto ya bastaría para que nuestra antena se encuentre en modo monitor. Esperemos un segundito que esto termine. Listo. Si ahora pongo iwconfig me va a aparecer WLAN 0 mon, ya no WLAN 0. Y con eso vamos a poder empezar. Hacemos en este caso sería un aerodump en G y luego vamos a usar el WLAN 0 mon para poder ver qué redes logramos identificar. Una vez identificamos nuestra red, nuestra propia red, lo que tocaría sería conectarnos o bueno, empezar a revisar directamente nuestra propia red. Ya la encontré, está aquí, es Bepis House, así que empezamos. En este punto ya he puesto el siguiente comando que es aerodump en G otra vez, pero ahora vamos a poner que solamente revise este BSSID, que vendría a ser la MAC de la red Wi-Fi y luego el canal 4. Pondremos cuál es la interfaz que vamos a utilizar. Y finalmente acá esto lo vamos a cancelar porque ya no lo necesitamos, porque vamos a hacer esto directamente sobre la propia red. Una vez hecho esto, vamos a poder empezar a ver qué dispositivos están conectados sobre esta red Wi-Fi. Cuando se genere el tráfico, se va a empezar a ver qué dispositivos están conectados. Por ejemplo, tenemos en este momento estos tres. Vamos a esperar unos minutos a ver si se genera alguna otra conexión para ver qué equipos son prácticamente estos de estación que hemos identificado. En este punto hemos identificado 5 equipos ya. De estos 5 equipos, este es uno de los que yo no reconozco. Por ende, vamos a proceder a hacer un pequeñín ataque a ver si a la próxima se le ocurre conectarse a mi red Wi-Fi. Para esto usaremos AirPlay. AirPlay en G tiene un montón de opciones interesantes y la que hoy usaremos es la de TheAuth. Vamos a usar TheAuth y luego vamos a poner la cantidad de paquetes que queremos enviar. En este caso, por ejemplo, estoy poniendo 2, pero no va a ser así. Solo es un ejemplo por ahora.
Luego vamos a tener que colocar lo que falta, que es el BSSID y el MAC. Así que vamos por allá. Vamos a poner "-b", vamos a pegar el BSSID, que es este, y el "-d", que vendría a ser de la MAC que hemos identificado, que no es nuestra. Lo pego, ponemos nuestra interfaz y le damos Enter. Este es el comando que vamos a utilizar. AirPlayNG, "-auth", vamos a poner la cantidad de paquetes que queremos enviar. Luego, esto voy a quitarle el pausa para que esté ya ahí, sí, que continúe revisando. Luego vamos a poner "-a" y vamos a poner el BSSID de nuestra red. Esta es nuestra red, que es la de Bepis House. Después voy a poner "-c" y voy a poner la persona o el intruso que se conectó osó conectarse a mi red Wi-Fi, que vendría a ser la de este equipo. Y finalmente vamos a poner cuál es la interfaz que vamos a usar para el envío de paquetes. Al enviarlo, ven que se ejecuta este pequeño ataque de "-auth". Con eso ya estaríamos quitando a este usuario. Igual obtuve el WPA Handshake, con lo que después, si lo craqueara, podría obtener la contraseña. ¿Por qué? Porque el equipo se volvió a autenticar. Pero ¿qué pasaría si en vez de 2 le mando muchos más paquetes? Lo que pasaría es que el usuario, debido a la desautenticación, perdería conexión completa con mi router, por lo que ya no podría conectarse a mi red Wi-Fi mientras este ataque esté en ejecución. Ahora, ese intruso obviamente era falso, porque nadie se atrevería a conectarse a la red de un hacker. Solamente que yo conecté uno de mis dispositivos a mi red Wi-Fi para hacer esta demostración. En este momento yo ya tengo que esta Mac es la de este equipo, que como les dije la encontré acá igual, y lo que voy a hacer es enviarle todos esos paquetes de "-auth mientras estoy conectado a mi red Wi-Fi. Cuando mande el Enter, este equipo debería automáticamente perder conexión con mi propia red, y se los voy a demostrar. Ya, entonces tenemos mitad de pantalla con mi comando y la otra mitad con el celular. Vamos a dar Enter. Como vieron, ya ahora mismo no tiene red Wi-Fi conectada. Directamente dejó de aparecer. O sea, sale como en mis redes porque tiene la contraseña, pero no se ha podido conectar. O sea, porque ya directamente con estos ataques de "-auth no hay forma que se vuelva a conectar. Por más que yo intente volver a conectarme, lo que va a pasar es que no va a poder porque el ataque de "-auth está continuando. No sé si ahí... ¿Ven? En este caso me salió contraseña incorrecta, pero eso no es el error real. El error real... Es más, ya me pidió mi contraseña nuevamente y es porque este ataque de "-auth no le está permitiendo la autenticación. Entonces, gente, al final está tratando de pedirme nuevamente una contraseña que yo se le escriba porque piensa que le estoy escribiendo mal la contraseña, cuando en realidad está siendo atacado bajo un tipo de ataque automatizado que no le va a permitir conectarse a mi red Wi-Fi mientras esta consola siga abierta. Es así como los hackers sacamos a los intrusos de nuestras propias redes Wi-Fi. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden de like, comentar, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Próximamente voy a sacar algún curso relacionado a temas de redes Wi-Fi, infraestructura, pentest sobre aplicaciones web. Y no se olviden que los lunes, miércoles y sábados estamos en directo. Los lunes y miércoles de 8 a 10 y los sábados de 5 a 7. Resolviendo algunas máquinas, estudiando y a veces dictando clases. Entonces, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.